¿Cómo están mis amados? Dios les bendice. Soy su amigo el pastor Miguel Orellana, que les está saludando desde esta fría tarde acá en Missouri. Estamos, dicen los meteorólogos, que se llama este, una bomba o un frente frío que nos está afectando tremendamente en Estados Unidos. Y si notan mi voz un poquito rasposa y me ven complicado, es porque estoy resfriado, pero con mucho ánimo, con mucho deseo de compartir con ustedes. Vamos a tratar la parábola del trigo y la cizaña, o parábola de la mala hierba. Desde muy niño que estoy escuchando predicaciones al respecto de esta parábola, y generalmente lo que he escuchado desde mi infancia es que en la iglesia, dentro de la iglesia, hay personas, cristianos, que son cizaña y que dan problemas y que se portan mal y que crean conflictos y que son carnales. Y la recomendación es tratarlos con mucho cuidado, porque el texto dice que si se arranca la cizaña puede arrancar también al trigo, y entonces esto se interpreta de que al reprender o al regañar, al poner en disciplina a un hermano cizaña, podría afectarse gente que es trigo, gente que es buen cristiano, y podían irse de la iglesia junto con la cizaña, que es una terrible mala interpretación. Acabamos de ver en la clase pasada que Jesús dice que Él es el sembrador, que la semilla cayó en buena tierra, que también cayó en pedregal y que también cayó sobre el camino y entre espinos, y la semilla que cayó en buena tierra dio fruto inclusive a 100 por 1. Inmediatamente entonces Mateo coloca esta parábola al lado, pero la explicación correcta de esta parábola está en el verso 36, y es Jesús quien explica la parábola. Y las reglas de la hermenéutica dicen que cuando Jesús interpreta algo, dice algo respecto al texto, no se puede discutir con él, es como él dice. ¿Qué dice Jesús respecto a la parábola del trigo y la cizaña? ¿Se refiere a un hermano problemático dentro de una congregación? Veamos qué dice. Verso 36, una vez que se despidió de la multitud, entró en la casa, se le acercaron sus discípulos y le pidieron: explícanos la parábola de la mala hierba del campo. El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, Cristo, le respondió Jesús. El campo es el mundo, no es la iglesia, no es la iglesia, es el mundo. Ya tenemos una diferencia tremenda en ese texto. El campo es el mundo y la buena semilla representa a los hijos del reino, a los salvos. La mala hierba son los hijos del maligno o hijos del diablo. Y el enemigo que la siembra es el diablo, la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancará de su reino a todos los que pecan y hacen pecar, los arrojará al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes, y entonces el justo brillará en el reino de su Padre como el sol. Que el que tenga oídos, que oiga. Entonces, yo creo que no hay mayores explicaciones que dar. Dentro del planeta Tierra, después de que Cristo viene, hay dos tipos de personas, básicamente. Los hijos del reino, los hijos de Dios, los escogidos, los salvos, los que ya han creído, los que van a creer. Porque hay mucha gente que vive en el mundo sin conocer a Cristo, que sus nombres están anotados en el libro de la vida antes de la fundación del mundo, pero aún no han tenido un encuentro real con Jesús, por lo tanto todavía no han sido notificados de esa salvación. Pero a Dios no se le escapan las cosas de las manos, no va a anotar el nombre en el libro de la vida una eternidad pasada para que alguien se le pierda. Es decir, si alguien está anotado en el libro de la vida, va a encontrarse con Cristo. Y esto es muy importante decirlo, porque muchas veces yo he visto en algunas iglesias, cuando los pastores predican un mensaje evangelístico y hacen la invitación, pasa una persona por primera vez a recibir, hipotéticamente, a recibir a Cristo o a reconocerse pecador frente al Señor, y este pastor, al momento de orar, dice: Señor, te presento la vida de Juan Pérez, por favor, Señor, anótalo en el libro de la vida. Es un tremendo error.
Ninguno de nosotros está facultado para decirle a Dios que anote a nadie en el libro de la vida. Las personas que están anotadas en el libro de la vida para salvación fueron anotadas por Dios y solo Dios las puede anotar ahí. Entonces, no somos nosotros quienes debemos decirle a Dios quién debe y quién no debe ser anotado en el libro de la vida. Ahora, si alguien llega a encontrarse con Cristo es porque naturalmente había sido escogido de antes de la fundación del mundo. Eso dice Efesios capítulo 3, eso dice Romanos 29 y eso dice muchos pasajes de la Escritura. Ahora, en medio del mundo está la iglesia, los salvos, y en medio del mundo están los hijos del diablo, los que no son salvos y los que nunca van a ser salvos. ¿Puedo yo como cristiano identificar quién no va a ser nunca salvo? No, no estoy facultado para eso. Dios no me ha facultado para eso, ni a mí ni a ningún creyente. Por eso es que nuestro deber es predicarle el evangelio a toda criatura. Eso es la orden de Jesús. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. El mensaje se le predica a toda la gente, todos escuchan, pero Dios salva a quien Dios quiere salvar. Ese es un asunto de Dios. Nosotros predicamos, porque los elegidos no tienen ninguna marca que los identifique, nosotros predicamos a todas las naciones, nosotros le predicamos a toda la gente, nosotros le hablamos del amor de Cristo, de lo que Cristo hizo en la cruz, de nuestra condición de pecadores, de la necesidad de arrepentirnos, y es Dios el que toca los corazones de los que Él quiere tocar. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Otra cosa que me llama la atención de esta explicación que da Jesús de la parábola es hablar de hijos del diablo. No es la primera vez que Jesús habla de este tema de los hijos del diablo. Cuando uno va al Evangelio según San Juan, pasa algo bien especial allá en el capítulo 8. Quisiera mostrárselo, Evangelio de Juan, vaya conmigo, capítulo 8, por favor. Hay una cosa que parece bastante interesante que me gustaría que usted lo viera. En el verso 31 dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él. Fíjate lo que dice el texto. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mi enseñanza, serán realmente mis discípulos y conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Y comienza una discusión con ellos, una conversación bastante larga, pero llega un momento en que me produce algo bien especial, porque está conversando con estos que se supone que han creído en él, y en el verso 42 le dice: si Dios fuera su Padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que el que me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Es bien importante la forma en que lo plantea. ¿Por qué ustedes no pueden aceptar lo que digo? ¿Por qué no entienden lo que digo? Ustedes son de su padre el diablo. Eso es extraño. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir desde el principio. Este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad. Pero es que extraño. En el verso 31 dice Juan que estos judíos habían creído en él. Parece que no se trata de que yo crea, se trata de que Él llegue a mi vida. No se trata de que yo venga, sino de que Él me impacte. En aquel día, dice el Señor, muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos milagros. Y Él les va a decir: no les conozco. Ustedes me conocen a mí, yo no les conozco a ustedes. En resumen, en el mundo hay dos tipos de hierba: la buena hierba, los hijos de Dios; la mala hierba, los hijos del diablo. ¿Sabemos exactamente cuánta gente en el mundo son hijos de Dios? No. ¿Sabemos cuánta gente en el mundo son hijos del diablo? No. ¿A quién le vamos a predicar? A todo el mundo sin discriminar, y dejaremos que Dios salve. No vamos a forzar la situación para tratar de salvar al pecador. No. Nosotros solo vamos a predicar y dejaremos que el Espíritu Santo, que es el que convence de justicia, pecado y juicio, salve a los que tiene destinado a salvar. Que Dios les bendiga, un abrazo y que el próximo año sea un año de mucha prosperidad.